Tres. Buen día, profe. Mi nombre es Juan Antonio Paredes Bonilla. Mi nombre es César Alejandro García Medina. Y pues en este caso nosotros venimos a presentar lo que es nuestra tarea número 24 de la asignatura Introducción a las Telecomunicaciones. En este caso, esta tarea va a tratar, o este video va a tratar acerca de lo que es la comunicación satelital. Muy bien, primeramente para comenzar con este video, vamos a empezar primeramente por lo que es la introducción de esta presentación. Bien, como sabemos, o en términos astronómicos, lo que es un satélite, en este caso, en términos astrológicos o astronómicos, perdón, consiste en un cuerpo celeste el cual gira con una cierta órbita en torno a un planeta. Por ejemplo, lo que es la Luna. O sea, la Luna viene siendo un satélite de nuestra Tierra, básicamente. Sin embargo, eso sería la definición de un satélite en términos astronómicos, pero viéndolo del lado del término aeroespacial, un satélite básicamente consiste en un vehículo espacial el cual es lanzado por los seres humanos, el cual pues básicamente describe lo que son órbitas alrededor de nuestra Tierra o de otro celeste, también puede, no necesariamente tiene que ser en nuestra Tierra. Los satélites de comunicaciones, pues básicamente se fabrican o son fabricados por el hombre y estos giran alrededor de la Tierra, permitiendo lo que es efectuar una cierta o una multitud de comunicaciones hacia una gran variedad de consumidores, incluyendo, o sea, por ejemplo, lo que son suscriptores militares, gubernamentales, privados o comerciales. En este caso, los comerciales somos personas comunes como nosotros. En esencia, básicamente un satélite consiste en una repetidora de microondas que se encuentra en el cielo, o sí, se encuentra en el cielo o en el espacio, el cual pues obviamente este satélite está formada por una diversa combinación de uno o más de los siguientes dispositivos, que puede ser, por ejemplo, un satélite está conformado por un receptor, un transmisor, un regenerador, un filtro, una computadora de a bordo, un multiplexor, un demultiplexor, una guía de onda y casi cualquier otro tipo de dispositivo de comunicaciones electrónicas que se ha desarrollado. Una radio repetidora básicamente se le llama a un transpondedor y un satélite pues obviamente puede contener muchos de estos. En un sistema satelital consiste en uno o más vehículos espaciales, perdón, en un sistema satelital consiste en uno o más vehículos espaciales, una estación en la Tierra para controlar el funcionamiento del sistema y básicamente una red de estaciones usuarias que se encuentran en la Tierra que proporcionan las instalaciones de interfaz para poder transmitir y recibir lo que es el tráfico de comunicaciones terrestres a través de lo que es el sistema satelital. Las transmisiones de y hacia los satélites se clasifican como lo que es el bus, o sea, como de bus y de carga útil. En lo que es el bus se incluyen lo que son los mecanismos de control, que básicamente estos respaldan lo que es la operación de la carga útil. Y la carga útil básicamente consiste en lo que es la información real de usuarios que pasa por el sistema. Aunque pues en ciertos años o conforme van pasando los años, hay cada vez más demanda de lo que es nuevos servicios de emisión de datos y televisión, lo que es la transmisión de señales telefónicas convencionales de voz, que por ejemplo puede ser de forma analógica o digital, sigue siendo lo que es el grueso de la utilización de lo que son los satélites. Bien, ya una vez explicado lo que es esta introducción, pues básicamente el objetivo general de este video y de este ensayo, básicamente es entender lo que es la comunicación satelital, analizando lo que son los diferentes temas que vamos a ver ahorita más adelante, como por ejemplo son las leyes de Kepler, lo que son las órbitas satelitales, los satélites geoestacionarios, ángulos visuales de antena, entre muchos otros más, que a lo largo de este ensayo vamos a ir viendo detalladamente. Bien, ya una vez explicado lo que es la introducción, vamos a pasar con lo que es el primer tema del desarrollo de nuestro ensayo, que básicamente vamos a explicar lo que es la historia de lo que son los satélites. Bien, como sabemos o se sabe, pues el tipo más sencillo de satélite básicamente es un receptor pasivo que solo básicamente rebota lo que son las señales de un lugar a otro. Un satélite pasivo básicamente lo que hace es reflejar las señales de regreso a la Tierra, o sea, se emiten desde la Tierra, chocan con el satélite natural, rebota y vuelven otra vez a la Tierra, básicamente.
Esto ya que no, o sea, en este tipo de satélites no hay a bordo otros dispositivos de ganancia que básicamente amplifiquen o que modifiquen lo que son estas señales. La Luna, como mencionamos anteriormente, es un satélite natural de la Tierra, que es visible por lo que es la refracción de la luz solar, y esta tiene una órbita ligeramente elíptica alrededor de la Tierra. En consecuencia, pues obviamente la Luna fue utilizada como un satélite pasivo en el año de 1954, que fue la primera vez que se utilizó la Luna como un satélite, cuando en este caso la Marina de los Estados Unidos transmitió el primer mensaje por este sistema de comunicaciones desde la Tierra a la Luna y de la Luna a la Tierra. En el año de 1956, básicamente se estableció lo que es un sistema de repetidoras entre lo que fue el estado de Washington, D.C. y Hawái, y hasta el año de 1962 se ofreció un servicio confiable de radiocomunicaciones de larga distancia. Básicamente fue aunque este servicio de radiocomunicaciones estaba limitado por la disponibilidad de la Luna, básicamente. O sea, sin embargo, pues obviamente conforme pasaron los años, se vio que la Luna, pues básicamente es un satélite de comunicaciones muy incómodo y poco confiable, ya que esta se encuentra sobre el horizonte la mitad del tiempo y básicamente su posición respecto a la Tierra cambia de forma constante, entonces no era un satélite confiable. Entonces, en el año de 1957, lo que hizo Rusia, pues básicamente fue lanzar el primer satélite hecho por el hombre, llamado el Sputnik 1. Este fue el primer satélite, como decía, terrestre activo. Un satélite activo, pues básicamente consiste o es capaz de poder recibir, amplificar, reconformar, regenerar y finalmente retransmitir o traer la información a la Tierra. El Sputnik 1 se transmitió lo que es la información de telemetría durante 21 días. Después, en el mismo año, aproximadamente de 1957, Estados Unidos lanzó también lo que fue su satélite, que fue llamado el Explorer 1, que básicamente este transmitió información de telemetría durante casi 5 meses. Posteriormente, la NASA lanzó lo que fue el SCORE en el año de 1958, el cual básicamente este era un satélite cónico, el cual pesaba 150 libras. Este satélite fue enviado hacia el espacio con una grabación en cinta a bordo, el cual pues retransmitió lo que fue el mensaje de Navidad de 1958 del presidente Eisenhower. SCORE, pues básicamente el satélite SCORE fue el primer satélite artificial el cual fue utilizado para poder retransmitir comunicaciones terrestres. Era básicamente un satélite repetidor con un retardo, ya que pues recibía transmisiones de estaciones terrestres, las guardaba en lo que era la cinta metálica, o sea, o el cassette, por así decirlo, y posteriormente lo que era las retransmitía hacia lo que eran las estaciones terrestres, más adelante en su órbita. También la NASA se juntó con la empresa Bell Telephone Laboratories y, y el Jet Propulsion Laboratory, y básicamente lanzaron lo que fue el ECO en el año de 1960, el cual pues básicamente fue un globo plástico de casi 100 pies de diámetro, cual contenía una especie de recubrimiento de aluminio. El satélite ECO o el globo satélite ECO lo que hacía era que reflejaba de forma pasiva lo que son las señales que recibía de grandes antenas desde la estación terrestre. También en el año de 1960, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos lanzó el satélite Courier, que fue el primer satélite del tipo transpondedor. Courier transmitió lo que fue 3 watts de potencia y solo duró durante 17 días. Posteriormente, en el año de 1962, AT&T lanzó lo que fue el Tesla 1, que fue el primer satélite activo en recibir y transmitir lo que son señales de radio de forma simultánea. Este equipo electrónico de Tesla 1 se dañó debido a la radiación de los recién descubiertos cinturones de Van Allen, y en consecuencia, pues obviamente este satélite nomás duró unas pocas semanas debido a que se dañó por la radiación. Y, o sea, para, pues obviamente, AT&T seguir adelante, pues obviamente en 1963 lanzó lo que fue el Tesla 2, que básicamente fue un perfeccionamiento del Tesla 1, o sea, lo hicieron más resistente a lo que fue la radiación, básicamente. Bien, posteriormente, la compañía Syscom, posteriormente se lanzó lo que fue en el año de 1963, se lanzó el primer satélite, se lanzó un satélite llamado el Syscom 1,
Este básicamente fue el primer intento de colocar en órbita un satélite geosíncrono. Desafortunadamente no fue un éxito, ya que se perdió durante su inyección en la órbita. Sin embargo, pues fueron lanzados con éxito el SYNCOM-2, el SYNCOM-3 en febrero de 1963 y en agosto de 1964 respectivamente. Los satélites SYNCOM pues básicamente demostraron lo que es la factibilidad de usar satélites geosíncronos, que más adelante vamos a ver este tipo de satélites. Eh, el primer satélite comercial de telecomunicaciones fue el Intelsat 1. Intelsat 1 pues obviamente se le apodó como el pájaro madrugador. Este fue lanzado en Cabo Kennedy en el año de 1965 y básicamente este utilizó dos transpondedores y un ancho de banda de 25 MHz para poder así conducir en forma simultánea lo que es una señal de televisión y a su vez también 480 canales de voz. Entre el año de 1966 y 1987, Intelsat lanzó una serie de satélites llamado Intelsat 2, 3, 4, 5 y 6. Y el Intelsat 6, obviamente este fue el más poderoso, por así decirlo, ya que este contaba con una capacidad de 80,000 canales de voz. Entre los lanzamientos más recientes de los satélites Intelsat están lo que son los vehículos espaciales de las series 5000, bueno, 500, 600, 700 y 800, básicamente. Posteriormente, la Unión Soviética lanzó lo que es el primer conjunto de satélites domésticos llamados los DOMSATs o nacionales en el año de 1966, llamados Molnia, que quiere decir relámpago, básicamente. Posteriormente, en el año de 1972, Canadá lanzó su primer satélite comercial llamado ANIC, que básicamente quiere decir, o ANIC es hermanito, básicamente. Posteriormente también lo que fue la Western Union lanzó su primer satélite WESTAR en el año de 1984 y la Red de Cooperación of America, con sus siglas RCA, lanzó sus primeros SATCOM o satélites de comunicaciones en el año de 1975. Hoy en día, pues básicamente en Estados Unidos, una empresa de propiedad pública que se llama Communication Satellite Corporation o COMSAT, reglamenta lo que es el uso y el funcionamiento de los satélites estadounidenses y también establece lo que son sus tarifas. Es importante resaltar que a partir de los proyectos SYNCOM, varias naciones o varios países y empresas privadas han estado lanzando con éxito satélites que hoy en día se utilizan para poder proporcionar comunicaciones globales, nacionales o regionales, o incluso internacionales también. Hoy hay varios o incluso cientos de sistemas satelitales de comunicaciones que funcionan casi en cualquier rincón del mundo. Estas empresas pues, básicamente proporcionan lo que son los circuitos mundiales, telefónicos y de datos de portadora común fija, emisión de televisión de un punto a punto, distribución de red de televisión, emisión de música, servicio de teléfono móvil, servicio de navegación y redes privadas de comunicaciones para, en este caso, para grandes corporaciones, agencias gubernamentales y aplicaciones militares. Bien, ya una vez explicado de manera rápida lo que fue la historia de los satélites, ahora vamos a pasar con otro tema, que en este caso son las leyes de Kepler. Básicamente, un satélite, como sabemos, permanece en órbita debido a lo que son las fuerzas centrífugas causadas por su rotación en torno a la Tierra, y básicamente se equilibran con lo que es la atracción gravitacional que tiene la Tierra. A principios del siglo XVIII, al estar investigando las leyes del movimiento planetario, Johannes Kepler, que fue un astrónomo alemán, descubrió lo que son las leyes que gobiernan el movimiento de satélites. Estas leyes de movimiento planetario básicamente describen la forma de la órbita, lo que son las velocidades de los planetas y la distancia de un planeta con respecto al Sol. Estas leyes descubiertas por Johannes Kepler, pues obviamente se le dieron su nombre, como las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler, pues obviamente se pueden enunciar de forma sencilla y básicamente son tres. La primera es que, o la primera ley de Kepler establece que los planetas describen elipses con el Sol en uno de los focos. La segunda ley de Kepler establece que la línea que une el Sol con un planeta barre áreas iguales en intervalos iguales de tiempo. Y la tercera ley de Kepler establece que la evolución de un planeta dividido entre el cubo de su distancia por medio del Sol es un número igual para todos los planetas.
Bien, vamos a empezar vamos a explicar lo que son las tres leyes de Kepler, una por una. Vamos a explicar la primera. La primera ley de Kepler establece que básicamente un satélite describe lo que es una órbita alrededor de un cuerpo primario, como por ejemplo nuestra Tierra, siguiendo una trayectoria elíptica. Una elipse pues obviamente tiene dos focos, como podemos ver en lo que es la figura 1A que tenemos aquí arriba. Básicamente tiene dos focos. Tiene lo que es el foco F1 y el foco F2. Y el centro de la masa, el cual es llamado baricentro. Básicamente F1, F2 vienen siendo los focos y el centro de masa, el cual se llama baricentro, de un sistema de dos cuerpos, es importante mencionar que siempre está en uno de los focos. Como la masa de la Tierra es mucho, mucho mayor que la del satélite, el centro de la masa, pues básicamente siempre coincide con lo que es el centro de la Tierra. Y las propiedades, o debido a las propiedades geométricas de la elipse, se suelen referir a uno de los focos, que básicamente, lógicamente, se selecciona como lo que está en el centro de la Tierra. Para el semieje mayor, que en este caso viene siendo alfa, y el semieje menor, que viene siendo beta, de la figura 1A, lo que es la excentricidad de la elipse se calcula o se define de la siguiente manera, que viene siendo E, o la letra epsilon, que viene siendo excentricidad, es igual a raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos beta al cuadrado sobre alfa, básicamente. Bien, esa es lo que es la primera ley de Kepler. Ahora vamos a mencionar lo que es la segunda ley de Kepler. La segunda ley de Kepler, pues básicamente se conoce como la ley de las áreas, y esta básicamente lo que hace es establecer que para lo que son intervalos iguales de tiempo, un satélite lo que hace es barrer áreas iguales en el plano de su órbita, con un foco en el baricentro. Como podemos observar en la figura 1B, que es la que tenemos aquí abajo, para un satélite que básicamente recorre lo que son las distancias de D1 a D2, en este caso, que es de D1 a D2, que recorre las distancias de 1 a D2 en metros en un segundo, lo que son las áreas A1, que es la que tenemos aquí, y áreas A2, que son las áreas sombreadas, básicamente vienen siendo iguales. Debido a que la ley de áreas iguales, la distancia de 1 tiene que ser mucho, mucho mayor que la distancia de 2, y en consecuencia la velocidad V1 debe ser mucho mayor que la velocidad V2. La velocidad es máxima en el punto de máxima aproximación de la Tierra, el cual se le llama perigeo. Y la velocidad es mínima en el punto más alejado de la Tierra. El punto más alejado de la Tierra se le conoce como apogeo. Bien, ahora vamos a pasar a la tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler, que a veces se le conoce como ley de armónica, establece que básicamente el cuadrado del periodo, que básicamente el periodo es el tiempo en recorrer una órbita, o sea, en que él recorre todo el planeta, por ejemplo, es proporcional a lo que es al cubo de la distancia promedio entre el primario y el satélite. Esta distancia promedio, pues básicamente es similar o es siendo igual a lo que es el semieje mayor, que es el que tenemos aquí. Perdón, semieje mayor, aquí el que tenemos aquí, que también se le conoce como alfa. Por lo anterior, pues obviamente esto se puede enunciar matemáticamente de la tercera ley de Kepler como sigue, que es siendo alfa viene siendo igual a por P elevado a la 2 tercios, que A viene siendo lo que es una constante, o sea, en kilómetros. La alfa viene siendo, como hemos dicho, el semieje mayor, que sus unidades son en kilómetros, y la P, que viene siendo los días solares medidos en la Tierra. P es la relación del tiempo de un día sideral, que un día sideral en la Tierra dura 23 horas y 56 minutos, y el tiempo, la P es la relación del tiempo sideral entre el tiempo de una revolución de la Tierra en torno a su eje, que son 24 horas. Entonces, por lo anterior, obviamente, si sustituimos el valor de P, que en este caso es la división de 23 horas 56 minutos entre 24 horas, nos da un resultado de 0.99. Sustituyéndolo en la ecuación, pues obviamente el valor de A nos viene dando un valor, obviamente, de 42.241.0979, básicamente. Bien, una vez explicado lo que son las tres leyes de Kepler, ahora vamos a pasar con lo que es el siguiente subtema. El siguiente tema viene siendo lo que son las órbitas de satélites.
Como sabemos, pues en la mayoría de los satélites que se han mencionado hasta ahorita son básicamente orbitales, que básicamente son asíncronos. Los satélites asíncronos, pues obviamente giran en lo que es en torno alrededor de la Tierra en órbitas elípticas o circulares. Una órbita elíptica es como la que tenemos aquí en la figura número 2, en la figura 2B, y una figura circular es la que tenemos aquí en la figura 2A. En una órbita circular, lo que es la velocidad de rotación es constante. Sin embargo, en lo que son las órbitas elípticas, la velocidad depende de lo que es la altura del satélite sobre la Tierra. Es mayor cuando el satélite está cerca de la Tierra que cuando está más lejos, básicamente. Si el satélite que está girando alrededor de la Tierra describe lo que es su órbita en la misma dirección de la rotación de la Tierra y su velocidad viene siendo igual, perdón, si su velocidad angular viene siendo mayor que la de la Tierra, la órbita se le llama prograda o posígrada. Si su órbita, en el caso contrario, tiene una dirección contraria a la rotación de la Tierra o a la misma dirección, pero con una velocidad angular menor que la de la Tierra, la órbita del satélite se le llama retrógrada. Bien, ahora ya van a explicar lo que son las órbitas de los satélites. Vamos a pasar a un subtema de satélites, que viene siendo lo que es la categoría de elevación de satélites. Bien, en general, los satélites se clasifican, se clasifican debido a que estos tienen ya sea una órbita terrestre baja, una órbita terrestre intermedia o una órbita terrestre geosíncrona. La mayoría de los satélites LEO, que LEO es por Low Earth Orbit, o sea, se trabaja en lo que es el intervalo de frecuencias de entre 1.0 hasta 2.5 GHz. En los satélites MEO, o en este caso MEO son las siglas de Medium Earth Orbit o órbita intermedia, básicamente, trabajan a lo que son las frecuencias de entre 1.2 a 1.66 GHz y giran entre 6.000 y 12.000 millas sobre la Tierra. Y los satélites geosíncronos, con sus siglas GEO, que es Geosynchronous Earth Orbit, son de órbitas terrestres de gran altura, que estos básicamente funcionan principalmente en el espectro de frecuencias de entre 2 y 18 GHz, cuyas órbitas se encuentran entre las 22.300 millas sobre la superficie de la Tierra. Es importante mencionar que los satélites geosíncronos o geoestacionarios, también se les conoce así, son aquellos que giran en un círculo, o sea, giran en círculo con una velocidad angular igual a la de la Tierra. Perdón, me pasé. Se dice que básicamente los satélites asíncronos en órbitas circulares altas, entre 19.000 y 25.000 millas sobre la Tierra, están en una órbita casi una órbita casi síncrona. Cuando está en órbita es un poco menor que 22.300 millas sobre la Tierra. El tiempo del orbital es menor que el periodo de la rotación de la Tierra. Esto provoca que el satélite se mueva lentamente en torno a la Tierra en dirección oeste a este. A esta clase de órbita, casi síncrona, se le llama subsíncrona. Y básicamente si la órbita es más alta que 22.300 millas, el tiempo orbital del satélite es mayor que el periodo rotacional de la Tierra. Y esto parece que el satélite tiene un movimiento en reversa o retrógrado de este a oeste, básicamente. Bien, ahora sí, vamos a pasar con el otro subtema de lo que es el tema de órbitas satelitales, que viene siendo lo que son las trayectorias orbitales de los satélites. Aunque hay una cantidad infinita de trayectorias orbitales, solo existen 3 útiles para nosotros, porque podemos poner en órbita existen múltiples órbitas para poner un satélite alrededor de la Tierra. Podemos poner diagonal, con una cierta inclinación, pero básicamente las únicas órbitas o trayectorias orbitales que nos sirven básicamente son 3 para lo que son los sistemas de comunicaciones básicamente. La figura 3, si observamos la figura número 3, nos muestra pues obviamente las 3 trayectorias que podemos utilizar o que deben de seguir un satélite al momento de que estos giran en torno a la Tierra. Una de esas trayectorias orbitales es la inclinada, otra sería la ecuatorial y otra sería la polar.
La ecuatorial es básicamente aquellos satélites que tienen una órbita o trayectoria orbital que se encuentran al ras o al mismo sentido del ecuador de la Tierra. Otra sería lo que es la inclinada, que es la que tenemos aquí, que por así se ve como de un ángulo de 45 grados. Y la polar es la que básicamente gira de forma vertical, por así decirlo, pasa por los polos positivos, por el polo norte, perdón, y por el polo sur de la Tierra, básicamente. Todos los satélites, pues básicamente giran en torno a lo que es la Tierra, describiendo lo que es una órbita que define un plano que pasa por el centro de la gravedad de la Tierra, que es llamada geocentro. Que el geocentro, pues básicamente viene siendo, por así decirlo, el centro de la Tierra. Las órbitas inclinadas, pues básicamente son virtualmente todas, excepto las que van directamente arriba del ecuador o directamente arriba de los polos norte o sur, como mencioné anteriormente. Si observamos de la figura 4A, que vamos a darle un poquito para adelante, que viene siendo esta, la figura 4A, que es la que tenemos aquí, muestra lo que es el ángulo de inclinación de una órbita satelital. Es el ángulo que básicamente forma el plano ecuatorial terrestre con un plano orbital de un satélite, medido en dirección de las manecillas del reloj, en el punto de la órbita donde cruza el plano ecuatorial yendo del sur al norte. A este punto se le conoce como nodo ascendente, que es el que tenemos aquí. Y si ahora si observamos lo que es la figura, aquí tenemos en lo que es el nodo ascendente. Aquí, este es el punto nodo ascendente. En el punto donde la órbita polar o inclinada cruza en el plano ecuatorial, cuando va de norte a sur, se le llama nodo descendente, que es el que tenemos aquí. Este viene siendo el nodo ascendente, que es el que está, y el que tenemos acá a la izquierda es el nodo descendente, básicamente. Si observamos lo que es la figura 4B. La línea, y en este caso observando lo que es el nodo descendente, la línea que une los dos nodos ascendente y descendente, que pasa por el centro de la Tierra, se le llama línea de nodos, que viene siendo esta, ¿no? O sea, la línea que une el nodo descendente con el nodo ascendente se le conoce como línea de nodos, básicamente. Los ángulos de inclinación varían, o sea, para estas trayectorias orbitales, varían entre los 0 y 180 grados. Esto con el objetivo de, o sea, de poder proporcionar lo que es la cobertura en regiones de grandes altitudes. Las órbitas inclinadas, pues básicamente suelen ser elípticas. Bien, ahora vamos a pasar con lo que es con el siguiente tema, que viene siendo dentro de lo que son las trayectorias orbitales de satélites, pues obviamente una órbita ecuatorial es básicamente cuando el satélite que gira en órbita directamente arriba del ecuador, por lo general es en una trayectoria circular. En una órbita ecuatorial, el ángulo de inclinación básicamente es cero, porque por así decirlo está de forma horizontal, entonces no tiene ningún tipo de inclinación, por eso el ángulo de inclinación es cero. Y no existen, en este caso también, pues no existen nodos ascendentes ni descendentes, y por lo mismo tampoco, pues no existen líneas de nodos. En el caso de una órbita polar, es cuando básicamente un satélite gira en una trayectoria que lo hace pasar sobre los polos norte y sur, en una órbita perpendicular al plano ecuatorial. Los satélites de órbita polar, pues obviamente siguen una trayectoria de baja altura, que es muy cercana a la Tierra, y que pasa sobre y muy cerca de lo que son los polos norte y sur. Para las órbitas polares, pues obviamente tienen un ángulo de inclinación de casi 90 grados, básicamente. Bien, como sabemos, obviamente la Tierra no tiene o no es una esfera perfecta, o sea, es una esfera imperfecta que no es 100% redonda, ¿no? O circular. Esto es debido a que se ensancha en la parte del ecuador, o sea, en la parte del centro de la Tierra se ensancha tantito. El hecho de que se ensanche la Tierra en el ecuador, pues obviamente causa que lo que son las órbitas elípticas giren de tal manera que su apogeo y el perigeo giren en torno de la Tierra. Como sabemos, pues obviamente el apogeo básicamente es el punto de una órbita que está más alejado de la Tierra y el perigeo básicamente es el punto de una órbita que está en el punto más próximo a la Tierra.
debido a esto, o este fenómeno que se crea debido a que el ecuador de la Tierra está más ancho de lo normal, pues obviamente genera que en las órbitas elípticas se genera un fenómeno llamado rotación de línea de ábsides. Uno de los sistemas orbitales satelitales más interesantes usados a día de hoy para poder corregir este problema es el sistema MOLNIA de la Comunidad de Estados Independientes, o conocida antes como la URSS, que podemos observar en la figura número 5 que tenemos aquí. La serie de satélites MOLNIA tiene órbitas elípticas muy inclinadas para poder dar lo que es el servicio a lo que son las regiones más norteñas o regiones de alta altitud o zonas montañosas, donde en este caso habría que apuntar lo que son las antenas demasiado cerca del horizonte para poder detectar lo que son las señales que están básicamente en órbita ecuatorial. Los satélites MOLNIA tienen un apogeo de entre más o menos 40.000 kilómetros y su perigeo está entre los 400 kilómetros. El apogeo se alcanza o se llega a lograr mientras están sobre lo que es el hemisferio norte de la Tierra, y el perigeo se logra sobre el hemisferio sur de la Tierra. El tamaño de lo que es la elipse de un sistema MOLNIA se escogió básicamente para que el periodo fuera lo que es la mitad de un día sideral. Debido a su forma orbital única, los satélites MOLNIA son síncronos y básicamente tienen una rotación de la Tierra, o tienen la misma rotación que la Tierra. Bien, ahora, ya una vez explicado lo anterior, vamos a pasar con lo que es el siguiente tema, que son los satélites geoestacionarios. Como se dijo básicamente creo que fue la tercera o segunda, bueno, creo que fue en la tercera o cuarta diapositiva, pues básicamente los satélites geosíncronos básicamente describen lo que son órbitas sobre el ecuador con la misma velocidad angular que la Tierra. O sea, las órbitas geosíncronas están a la misma, o sea, tienen la misma dirección que el ecuador, o sea, giran alrededor del ecuador de la Tierra. Esto provoca que los satélites geosíncronos, que también se les conoce como estacionarios o geoestacionarios, parecen estar en un punto fijo. Esto debido a que como gira a la misma velocidad que la Tierra, si lanzamos un satélite geosíncrono, por ejemplo, arriba de México, y lo dejamos arriba de México, este satélite va a parecer que siempre está siguiendo a México. ¿Por qué? Porque la velocidad con la que gira la Tierra o con la que rota la Tierra es la misma velocidad a la que gira el satélite. Entonces, por lo tanto, obviamente a estos satélites se les conoce como geoestacionarios, o sea, de estacionario, que se encuentra, por así decirlo, casi siempre en un mismo punto, o sobre un mismo punto de la Tierra, básicamente. Esto permite, o sea, el hecho de que esté casi siempre sobre un mismo punto de la Tierra, o que se enfoque en el mismo punto de la Tierra, permite que no se necesite un equipo especial de antenas de rastreo. ¿Por qué? Porque siempre está arriba de nosotros, por así decirlo. Las antenas de estaciones terrestres, pues obviamente solo se apuntan al satélite de forma permanente. O sea, no es necesario tener que estarlo buscando a cada rato, sino que simplemente apuntamos la antena a la dirección arriba, hacia donde está el satélite, y ahí la dejamos para siempre, básicamente. Un solo satélite geoestacionario de gran altitud puede proporcionar comunicaciones confiables de hasta aproximadamente 40% de la superficie de la Tierra. O sea, casi la mitad de la Tierra puede cubrir un satélite geoestacionario. Los satélites básicamente estacionarios permanecen en órbita como lo que es el resultado del equilibrio entre las fuerzas centrífugas y gravitacionales. Las órbitas, es importante mencionar que las órbitas geosíncronas son circulares y por consiguiente la velocidad orbital es constante. Solo existe o hay una órbita geosíncrona terrestre, sin embargo, esta está ocupada por una gran cantidad de satélites que han, pues obviamente la órbita geosíncronas es la más utilizada pues, obviamente por el ser humano. Entonces, obviamente esta órbita está llena por múltiples satélites, y que muchos países han estado mandando satélites a esta órbita geosíncrona, ya que es la mejor o la más óptima. De hecho, pues obviamente la órbita geosíncrona es la que más se utiliza, como decía, debido a que, o por razones obvias, de que los satélites en órbita geosíncrona permanecen siempre en una posición fija con respecto a la Tierra. Entonces, por ejemplo, si nosotros mandamos un satélite geosíncrono,
pues siempre va a estar por encima de México. Si Estados Unidos manda su satélite geosíncrono, siempre va a estar encima de Estados Unidos. Entonces ya no está interviniendo entre otros países, pues por eso es el más utilizado, o esta órbita es la más utilizada. En el caso ideal, básicamente los satélites geosíncronos deberían permanecer estacionarios sobre el lugar elegido sobre el Ecuador en una órbita ecuatorial. Más sin embargo, debido al efecto del Sol y la Luna, que estos básicamente ejercen fuerzas gravitacionales o básicamente los vientos solares que barren a la Tierra, y debido a que la Tierra no es perfectamente esférica, estas fuerzas no compensadas hacen que estos satélites geosíncronos se aparten en forma gradual de sus lugares asignados, se empiezan a mover, describiendo básicamente un 8, o sea, en su órbita, o sea, su órbita ya no es, ya no es circular sobre la Tierra, sino que se empieza a hacer como una especie de 8, debido a las fuerzas exteriores gravitacionales. En esencia, pues obviamente este desfasamiento o este movimiento que tiene debido a las fuerzas exteriores hace que se presente una clase especial de órbita inclinada, que a veces se le conoce como órbita inclinada estacionaria. Al proceso de maniobrar para poder mantener lo que es un satélite dentro de una ventana preasignada, se le conoce como mantenimiento de estación. Bien, existen diferentes requisitos para que los satélites o los satélites de órbitas para que los satélites de órbitas geoestacionarias funcionen de manera correcta. La primera es la más obvia, que es que se debe de tener un ángulo de inclinación de 0, debido a que estamos con, o sea, tiene la misma dirección o tiene la misma inclinación que el ecuador, o sea, que viene siendo básicamente 0. El satélite también debe de recorrer su órbita en la misma dirección que la rotación de la Tierra, con la misma velocidad angular, que básicamente viene siendo, o sea, los satélites geoestacionarios deben de tener una revolución por día. También otro de los requisitos de un satélite geoestacionario es que el semieje mayor de una órbita terrestre geosíncrona es la distancia del centro de la Tierra a un satélite, y en esa órbita, o sea, quiere decir que es el radio de la órbita medido desde el geocentro terrestre al vehículo satelital. Si nosotros aplicamos lo que es la tercera ley de Kepler vista anteriormente, si nosotros aplicamos la tercera ley de Kepler con un valor de A de 42.241.0979 y un valor de P de 0.9972, el semieje mayor tiene un valor de 42.169 kilómetros. Por consiguiente, pues esto provoca que los satélites en órbita geosíncrona giren en círculo directamente arriba del ecuador a aproximadamente 42.164 kilómetros del ecuador. Debido a que el radio ecuatorial aproximado de la Tierra es básicamente aproximadamente de 6.378 kilómetros, la altura sobre el nivel medio del mar, que se le conoce como H, de un satélite en órbita geosíncrona es de perdón, 35.768 kilómetros, básicamente. Que básicamente convirtiéndolo a millas daría entre 22.300 millas, que es la altura a la cual debe de estar un satélite geosíncrono sobre la Tierra. Y pues bien, pues por mi parte esto será todo por este tema. Mi compañero César va a continuar explicando más sobre este tema. Le voy a pasar la palabra. Siguiendo con el tema de los satélites geoestacionarios, también podemos determinar lo que es su velocidad orbital de un satélite geosíncrono alrededor de su órbita. Para este caso, pues tenemos que conocer la distancia que está abarcando este satélite, que sería nuestra circunferencia, que venía empezado con la letra C, que sería la órbita geosíncrona. En este caso, para determinar esa circunferencia, tendríamos que se utiliza esta fórmula, que son 2pi por 41.164 kilómetros, que nos da este resultado que sería lo que mide o lo que recorre el satélite en su órbita. Ya teniendo esta distancia, posteriormente, pues ya podríamos sacar lo que es la velocidad tangencial o rectilínea,
del satélite geosíncrono que viene representado con la letra V, y es donde ya tendríamos que dividir la distancia que recorre por el tiempo que lo recorre en un día, que son las 24 horas. Entonces esto nos da un total de 11.000 kilómetros por hora aproximadamente, que es lo que esa velocidad que va los satélites para recorrer los 264 kilómetros que hace. Posteriormente, existe lo que es el tiempo del retardo por viaje redondo para los satélites geosíncronos, porque no suelen ir, hay diferentes eh, cosas que suelen pasar que no cumplen ciertos tiempos. Este retardo es un retardo de propagación por recorrido de ida y vuelta entre un satélite y la estación terrestre directamente abajo de él. Este tiempo se saca ante la distancia eh, que la marcada aquí, 35.768 kilómetros sobre esta velocidad, y nos da un total de 278 milisegundos, eh, que es el tiempo que tarda la señal en llegar. Si se incluyen los retardos en los equipos de estaciones terrestres y satélites, se necesita más de un cuarto de segundo para que una onda electromagnética vaya de una estación terrestre a otra, que es lo que nos viene marcando aquí, 268 milisegundos, que teóricamente vendría siendo un cuarto de segundo. Esto también considerando, este tiempo se considera siempre y cuando las estaciones terrestres estén debajo directamente del satélite. Es decir, si el satélite está en cierta posición aquí y aquí está la estación que va a recibir la señal directamente, marcaría este tiempo. En dado caso que no se cumpla eso, que estén un poco más alejadas, el retardo de propagación este aumentaría, y pues esto influye en lo que puede llegar más tarde en llegar una señal que otra. Siguiente, por favor. El siguiente subtema de los satélites estacionarios sería la órbita de Clark. En ocasiones una órbita terrestre geosíncrona se le llama órbita de Clark o cinturón de Clark. Esto debido al científico que la descubrió, Arthur Clark. Este sugirió la existencia de proponer el uso de los satélites para lo que son las comunicaciones. Por eso lleva su nombre. Esta órbita de Clark cumple con el conciso conjunto de especificaciones de órbitas satélites geosíncronas. Primero, estar directamente arriba del ecuador. Segundo, viajar en la misma dirección de la rotación de la Tierra a 6.840 millas por hora. La tercera sería tener 22.300 millas de altura sobre la Tierra. La cuarta sería describir una revolución cada 24 horas. Eh, eh, Estos principios lo podemos ver con un ejemplo que tenemos aquí en la figura número 6, donde podemos ver lo que son tres satélites en la órbita de Clark. Cada uno de estos tiene una diferencia, como podemos ver, de espacio entre uno y el otro de 120, 60 grados de longitud que los separa. Eh, Usualmente con estos leyes o concisos que se cumplieron para los satélites geosíncronos, cada uno de estos satélites debería estar separado por lo menos estipulado por 1.833 millas. Esta separación que hay entre cada uno de estos satélites que se estableció originalmente es una separación angular de 4 grados o más expresado ya en ellos. Por ejemplo, en el círculo en el que está, la que sería la órbita de los satélites, en vez de medirlo por los kilómetros, sería por el ángulo que tendría entre ellos, que tendría que ser de 4 o más. Eh, pero como siempre hay ocasiones o que no se cumplen las estipulaciones, que hay diferentes acuerdos internacionales que emiten que los satélites se coloquen mucho más cerca que otros. Esto lo podemos ver también en la figura 7, que lo podemos ver que hay satélites como el WASTAR o el SATCOM que no cumplen con esta norma de estar a esta distancia establecida entre un satélite y el otro. Siguiente, por favor.
Como todas las cosas, estos tipos de satélites también tienen sus ventajas y beneficios. Por ejemplo, como ventajas que podemos encontrar en todos estos satélites, si es que los satélites geosíncronos permanecen casi estacionarios con respecto a una determinada estación terrestre. Esto hace que las estaciones terrestres no necesitan equipos para estar viendo dónde está o localizar lo que son estos satélites. Los satélites geosíncronos están disponibles para todas las estaciones terrestres dentro de una sombra del 100% del tiempo. La sombra de un satélite abarca a todas las estaciones posibles terrestres que tengan una trayectoria visual hacia ellas y quedan dentro de distribución de la radiación de antenas de satélite. Esto es la distribución de la radiación, que es el espacio completo de ti, lo vamos a explicar más adelante. No es necesidad tampoco en estos tipos de satélites de cambiar de uno a otro geosíncrono porque pasan por su respectiva órbita. Esto lo que genera que no haya interrupciones de transmisión causadas por tiempos de conmutación. Estos son despreciables de los efectos del desplazamiento de Doppler. Por el lado de las desventajas que pueden representar este tipo de satélites, es que estos requieren a bordo dispositivos complicados y pesados de propulsión para mantenerse dentro de su órbita. También los satélites geosíncronos están a una gran altura e introducen retardos de propagación mucho mayores del retardo de propagación de ida y vuelta entre dos estaciones terrestres, pasando por un satélite geosíncrono que es de 500 a 600 milisegundos. Como ya comentaba anteriormente, si está arriba de él, pues la distancia que tiene es demasiada corta, que sería un cuarto segundo, pero ya entre estos, la estación está más alejada, pues puede que tarde mucho en llegar, sinceramente. Ejemplo, tal vez nosotros no consideramos, ejemplo, cantidades de un segundo o milisegundos sean muy poco, pero hablando ya de estas dimensiones, sí logran ser un poco altas. Los satélites geosíncronos requieren mayores potencias de transmisión y receptores más sensibles por las mayores distancias y mayores pérdidas en la trayectoria. Se requieren artificios especiales de gran precisión para poner en órbita un satélite geosíncrono y para mantenerlo en ella. También se requieren motores de propulsión a bordo del satélite para mantenerlo en su órbita respectivamente. Siguiente, por favor. El siguiente tema sería el ángulo visual de una antena. El ángulo es una parte muy importante dentro de los satélites porque esto indica la señalización que va a tener con respectivamente a la Tierra o a la estación que se le desea transmitir. Para hacer mayor funcional este sistema de comunicaciones por satélite, la dirección de ganancia máxima de una antena de estación terrestre, que se viene haciendo la mira que tiene el satélite, debe apuntar directamente a la estación, del satélite a la estación, así correspondientemente, para asegurar que estos estén de manera alineadas de la estación la antena de la estación terrestre deben tener los ángulos de azimut y de elevación. El ángulo de azimut y el de elevación se llaman en conjunto ángulos visuales de la antena. Con satélites geosíncronos, los ángulos visuales de las antenas terrestres solo deben de ajustarse una vez, porque el satélite permanece siempre en determinada posición, salvo pequeñas condiciones que se requieran o que hayan diferentes problemáticas dentro con el satélite. La ubicación de un satélite suele especificar en términos de latitud, se suelen expresar en términos de latitud y longitud en forma parecida como hacemos para ubicar direcciones dentro de la Tierra. Pero como en este caso el satélite está en la órbita, pues separado de la superficie terrestre, no tiene longitud ni latitud, por lo que en su lugar, antes se suele expresar con un punto en la superficie, que este punto está puesto directamente bajo el satélite. Este punto se llama punto subsatelital o SSP, como se le conoce también. En este caso, para este tipo de satélites que son los geosíncronos,
el SCP, el punto subsatelital, debe caer justo en el ecuador, ya dependiendo en cualquier parte, pero que esté justo en el ecuador. Estos subsatélites y las ubicaciones de las estaciones terrestres se especifican con coordenadas ya normales de longitud y latitud. La convención normal especifica que los ángulos de longitud entre 0 y 80 al oeste o al este del meridiano de Greenwich y las latitudes del hemisferio norte son ángulos de 90 de 0 a 90, y las del hemisferio sur son de 0 a 90 también. Como los satélites geosíncronos están directamente arriba del ecuador, todo está arriba, entonces su función de latitud va a ser siempre igual a 0. Y por eso en este caso los satélites geosíncronos suelen especificar en grados de longitud al oeste o al oeste del meridiano de Greenwich. Por ejemplo, podría ser 122 grados o 150 grados al oeste o oeste respectivamente. Pues en el caso que tenemos aquí en la figura número 8, podemos ver la posición de un satélite geosíncrono hipotético, donde podemos ver que está señalado lo que es el punto subsatelital, el SSP, en el cual pues, podemos ver que ya a partir de lo que es el punto SP, tenemos las medidas que van desde 0 a 100, dependiendo, pero vemos que este está justo dentro del ecuador, que es ese punto que sería la latitud, se mantendría ahí, lo único que cambiaría sería la longitud. Siguiente, por favor. Pues, anteriormente, dentro de esto, de los ángulos, algo importante es el ángulo de elevación. Es el ángulo vertical que se forma entre la dirección de movimiento de una onda electromagnética irradiada por una antena de estación terrestre que apunta directamente hacia un satélite, esto obviamente enfocando solamente en el plano horizontal. Mientras menor sea el ángulo de elevación, la distancia que debe recorrer una onda propagada a través de la atmósfera terrestre es mayor. Eh, en el caso de cuando una onda propagada por la atmósfera terrestre, si es muy pequeña, sufre los fenómenos de lo que es la absorción y también eh, lo que genera esto es que la señal tenga demasiado ruido. Entonces, si el ángulo de elevación es muy pequeño, casi insignificante, esto puede generar que la señal se pierda, por tanto absorción que va a generar demasiado ruido que perderíamos esa señal o ya no sería aceptable incluso para transmitir. Por eso generalmente se considera que estos ángulos deben ser de 5 o mayor para que sea mínimamente aceptable o que se pueda trabajar con dicha señal. En las figuras que tenemos acá abajo, muestra cómo la angulación afecta a la intensidad de la señal de una onda electrónicamente probada debido a la absorción atmosférica normal, que es la que nos genera el ruido, la cual causada por la niebla espesa o la lluvia intensa se puede generar. Ejemplo, en el caso de la figura que tenemos en la figura B, podemos ver que se puede ver que la banda de 14 o 12 GHz se afecta se afecta que la banda que tenemos de 6 a 4 GHz de la primera figura. Esto porque debido a las menores longitudes asociadas con las mayores frecuencias, podemos ver cómo se distorsiona y por eso es que se menciona que estos deben de tener un ángulo mayor a 5 grados para poder ser trabajados. Siguiente, por favor. El otro ángulo que se mencionaba anteriormente es el ángulo de azimut. Esta es la distancia angular horizontal a una dirección de referencia, que puede ser el punto de sur a norte del horizonte. El ángulo de azimut se define como ángulo horizontal de
apuntamiento de una antena de estación terrestre. Para fines de navegación, el ángulo de azimut se suele medir en grados a partir del norte verdadero, en sentido de las manecillas del reloj. Esto considerando unas estaciones de hemisferio norte, pues en órbitas geosíncronas. En el caso que sea de, de dirección del sur verdadero, el ángulo de azimut se consideraría de 180 grados. Pues en la figura que tenemos aquí al lado, que es la figura 10, por parte donde tenemos eh, la letra B, que es donde tenemos a la Tierra, este circulito que dice Tierra, se muestra que el ángulo azimut referido a la dirección norte vendría siendo de 0 grados y a la dirección del sur de 180 grados. También en la misma figura, pero ya donde tenemos la letra C, que es donde ya vemos el dibujo de lo que es una parte de la Tierra. Podemos ver los ángulos de elevación y de azimut en una antena de estación terrestre que apunta hacia un satélite. Aquí podemos ver que pues está apuntando a un satélite. Aquí nos muestra que el azimut referido puede ir de los 0 a 180 grados y nos muestra el ángulo de elevación que tiene respectivamente la antena con el satélite. Los ángulos de azimut y de elevación, los dos dependen de la latitud y la longitud que tenga la estación terrestre y pues obviamente del satélite con el que se quiera enlazar. En este caso, para un satélite geosíncrono en una órbita ecuatorial, el procedimiento para tener los ángulos de elevación y azimut se hace determinando la longitud y la latitud que tenga la estación terrestre. Posteriormente, con la tabla que tenemos aquí alrededor, al lado, podemos determinar la longitud del satélite que se desea establecer. Ya cada satélite ahí tiene su respectiva longitud, eh, ya dependiendo con cuál se quiera trabajar. Ya posteriormente podemos calcular la diferencia en grados entre la longitud del satélite y de la estación terrestre. Siguiente, por favor. Aquí en las siguientes figuras vamos a ver cómo sería, como se mencionó anteriormente, cómo sería calcular estos ángulos. En la figura izquierda, en la figura 11, tendríamos lo que es el ángulo de azimut y en la posteriormente tendríamos el ángulo de elevación. Podemos ver cómo son literalmente lo que trabajan de manera, la manera que trabajan cada uno de ellos. Que a partir del ángulo, en el caso del ángulo azimut, va aumentando correspondientemente basándonos en el eje de la X, desde del ángulo menor al ángulo mayor, y en el caso de los ángulos de elevación, este va disminuyendo en el eje de la Y, que va desde el ángulo más alto hasta el ángulo más arriba. Siguiente. Por último, este tema que son los ángulos de elevación, de los ángulos visuales de una antena, tendríamos que son los límites de visibilidad. Pues obviamente hay ocasiones donde no se puede comunicar o por problemas que son los que mencioné anteriormente, que tienen problemas con la comunicación con satélite. Por una estación terrestre, la curvatura de la Tierra establece los límites de visibilidad que puede tener el equipo de la estación con el satélite. Los límites de línea de vista que tenían el máximo alejamiento del satélite, que se puede ver en una dirección de este a oeste de la longitud de la estación. Hablando de una manera teóricamente, se alcanza la distancia máxima de línea de vista cuando la antena de la estación terrestre apunta al plano horizontal, que sería con un ángulo de elevación igual a 0. Pero esto obviamente, como se puede observar en todo lo que son aparatos digitales, eh, hay, de manera práctica no siempre funcionan de manera habitual. Entonces, en casos prácticos, el ruido que se capta a la Tierra
y la atenuación de la señal por la atmósfera terrestre con una angulación cero son demasiado excesivos. Por consiguiente, esto lo que genera es que se suele trabajar con un ángulo de 5 mínimo de elevación útil, y los límites de densidad dependen de parte de la elevación del satélite y la latitud y la longitud de la estación terrestre. Siguiente, por favor. Pasando con el siguiente tema, tendríamos lo que es la clasificación, espaciamiento y asignación de frecuencias de satélites. Por parte de las clasificaciones o tipos de satélites que existen dos principalmente. Uno que son los giratorios y otro los estabilizadores de tres ejes. Pues un satélite giratorio aprovecha el momento angular de su masa giratoria para obtener estabilización de balanceo y cabeceo del satélite. En el satélite con estabilizador de tres ejes, el cuerpo permanece fijo en la relación con la superficie terrestre, mientras que en su sistema interno proporciona la estabilización del balanceo y cabeceo. Cada uno de estos satélites tiene su forma de estabilizarse y las dos son aceptables. Ya en la figura que tenemos aquí, en la figura 13, nos muestran lo que son las dos clases de satélites. El primero, que es donde tenemos la letra A, sería lo que es el satélite giratorio, que tenemos que esta parte de lo que es redondita al medio sería el cuerpo giratorio, y la parte de arriba sería la plataforma, la antena, que no es giratoria. Ya al lado eh, derecho, que es la figura B, que puede ser lo que usualmente vemos en las películas, que son el satélite estabilizador de tres ejes. Esto es lo que tenemos aquí, que usualmente esta parte de la cajita es lo que está apuntando usualmente a lo que es la Tierra. Eh, Posteriormente, los satélites geosíncronos deben compartir un espacio y un espectro de frecuencia limitados dentro de determinado arco de la órbita estacionaria. Obviamente, hay un parámetro establecido que tiene que haber entre cada satélite, que usualmente se debe de cumplir. A cada satélite de comunicaciones se le asigna una longitud aproximada en el arco geoestacionario, que va de las 22.300 millas, esto sobre el ecuador que están. La posición que en el intervalo depende de la banda de frecuencia de comunicaciones que se usen. Los satélites trabajan a la misma o casi la misma frecuencia. Eh, esto genera que deban de tener una separación suficiente en el espacio para evitar interferencias entre ellos mismos. Y en la figura número 14 podemos ver la separación que supuestamente se debería de tener eh, de los satélites en la onda geosíncrona. Aquí tenemos pues, siempre el satélite A al B, y con su separación espacial que se marcan de 3 a 6 grados, donde usualmente el límite o la medida más correcta sería para los 4 grados, usualmente sería el límite máximo que pueden tener entre ellos, para que de esa manera no interfieran comunicaciones o no haya un empalme, sinceramente, entre las señales. Hay un límite realista de la cantidad de satélites que pueden estacionarse en determinada área del espacio. La separación espacial requerida depende de los siguientes variables. Número 1, el ancho de banda y los lóbulos laterales de la radiación de las antenas, tanto de la estación terrestre como del satélite. Luego, posteriormente, tenemos lo que es la frecuencia de la portadora RF, y luego la técnica de codificación que se usa en el satélite, límites aceptables de interferencia y la potencia de la portadora de transmisión. Y convencionalmente aquí, pues, la distancia que se debe tener, pues, de 3 a 6. Esto ya dependiendo de las variables que mencionamos anteriormente, puede ser menor o menor en este caso. Puede haber casos donde se ocupen hasta los 6 grados eh, máximo mínimo que debe tener para que no se interfiera con otros satélites. Luego, posteriormente, tenemos lo que es en general de que las frecuencias de la portadora más comunes que se usan en comunicaciones vía satélite
son las bandas de 6 a 14 y de 14 a 12 GHz. El primer número de frecuencias de enlace de subida y el segundo, que es la frecuencia de enlace de bajada. El primero sería la estación terrestre del transpondedor y la segunda sería el transpondedor a estación terrestre. Estas frecuencias se usan usualmente en distintas enlaces de subida y bajada para evitar que haya radiación de pérdida. Lo que genera esto que si entre mayor sea la frecuencia de la portadora, el diámetro del ensayo de la antena es menor a una ganancia dada. En casi la mayoría de los satélites, lo que pasa es que usa una banda de 6 a 4 GHz. Esto para tener un cuidado al diseñar una red, para tener el cuidado necesario para diseñar una red satelital para evitar interferencias entre otros canales o enlaces existentes que pueda haber. Algunas posiciones de órbita geosíncrona tienen mayor demanda que otras, pero suele haber en diferentes lugares donde se ocupa más el posicionamiento de un satélite que en otros. Por ejemplo, la posición de la Atlántica Media, que se usa para interconectar lo que es las comunicaciones entre Norteamérica y Europa, es que se suele usar mucho, y también la Pacífica Media también es otra que se suele ocupar mucho para las comunicaciones que surgen en esos lugares. Las frecuencias asignadas por la Conferencia Mundial Administrativa de Radio, la WARC, la podemos ver lo que son en la figura número 15, que estas nos muestran las limitaciones que deben tener las frecuencias para cada uno de los satélites. También en la tabla número 2 muestra los anchos de banda disponibles para los que son los servicios de un país, en este caso refiriéndose a los Estados Unidos. Entre estos servicios están el punto fijo, entre las que es entre las estaciones terrestres, un punto geográfico que hay. Luego existe la misión, que es la cobertura de las áreas amplias. Luego la móvil, que es la tierra, vehículos en el aire, mar o tierra. Y la intersatelital, que son los enlaces cruzados entre satélites. Siguiente, por favor. El siguiente tema tendríamos lo que es el patrón de radiación de antena satelital, o que usualmente se le conoce como el nombre de huellas. El área que cubre un satélite en la Tierra depende de la localización del satélite en la órbita. Su frecuencia de portadora y la ganancia de su antena. Esto es lo que, eh, esto es lo que usualmente se suele llamar lo que son las huellas. La representación gráfica de estos patrones de radiación de antena lo que genera es que suelen cubrir una cierta área, como podemos ver un ejemplo en la figura número 16, desde donde pues el satélite puede recibir o hacia donde quiere transmitir la forma de la huella de un satélite. Usualmente estas se suelen hacer debido a la trayectoria orbital, teniendo en cuenta los parámetros de la altura y el tipo de antena que se use. Mientras más alto esté el satélite, podrá abarcar una superficie mayor. Obviamente, aunque pueda parecer una ventaja, sabemos, como hemos visto, que entre mayor esté esto puede generar diferentes problemas en la comunicación. Tampoco no es como decir algo muy favorable. En las curvas que logramos ver dentro de estos mapas de nivel representan límites de igual densidad a la potencia recibida. Las antenas satelitales de enlace de bajada emiten señales de frecuencias de microondas hacia una región geográfica seleccionada dentro de la línea vista del satélite. La potencia efectiva transmitida se llama potencia irradiada efectiva isotrípica, que se conoce como EIRP, y se expresa en general en decibeles vatios o decibeles milivatios. Se traza, esto lo que genera es que pues, se traza un mapa de huella dibujando las líneas continuas entre los puntos que tengan las
e IRP iguales. Este tipo de mapa se caracteriza que donde la huella es en esencia una serie de curvas de nivel sobre un mapa geográfico de una región servida, como se ve en la figura que tenemos aquí arriba de la 16, donde podemos ver que se tienen los patrones de radiación del satélite, de las antenas del satélite, y entre estos estén más alejados de lo que es el centro, este valor va disminuyendo. Obviamente para cada tipo de lugar existen diferentes tipos de mapas de huella de cada de radiación de cada satélite de comunicación. Esta huella fue generada por ciertos satélites y puede otro generar igual en el mismo lugar, pero con diferentes valores. También en forma característica hay variaciones en los mapas de huellas de diferentes satélites. Por ejemplo, y esto nos damos cuenta debido a que, por ejemplo, en satélites de banda Q, que son un tipo nuevo de satélite, tienen en general distribuciones de radiación en huellas que son circularmente simétricas, con niveles que disminuyen en forma lineal en áreas progresivas alejadas del centro de la mira del satélite. Otro ejemplo sería los satélites estadounidenses de banda C. Pueden tener niveles de potencia relativamente planos sobre la región de la cobertura, con bajadas bastante pronunciadas de potencia fuera de las orillas. Usualmente, pues, como nos vamos a ver hasta el momento, usualmente cumplen casi con las mismas condiciones, pero cada uno genera su mapa de una manera diferente. Usualmente uno de los satélites más nuevos que son los de BS1, que son de emisión directa, han empleado antenas más complicadas que conforman el enlace de bajada, que permiten a los diseñadores conformar las huellas para llegar solo a las áreas específicas y por lo mismo desperdician potencias en áreas no planeadas. Son un poco más precisos y más eficaces eh, a donde quieren transmitir ellos. También es posible diseñar antenas satelitales de enlace bajada que puedan difundir señales de microondas para cubrir las áreas cuyo tamaño va desde ciudades extremadamente pequeñas hasta un 42% de la superficie terrestre. Se puede generar, dependiendo de lo que se quiera trabajar, si es un caso un área muy pequeña, que nomás llegue ahí, establecer más en concreto esa señal a ese punto para no desperdiciar tanto, eh, que no haya tanto una expansión y que no pueda interferir con estas señales. Este tamaño y forma de orientación de las antenas y la potencia generada por cada transpondedor determinan la cobertura geográfica y los IRP. Las distribuciones de radiación de una antena satelital se suelen clasificar como localizados en zonas hemisféricas o globales. Estas distribuciones de radiación la podemos ver en la figura que tenemos a continuación, que es la figura 17 que se encuentra en la diapositiva siguiente. Aquí lo que mencionamos que son las distribuciones de radiación que se muestran, que son los haces que se conocen. En este caso podemos ver lo que son la parte donde dice los haces localizados o locales, luego en parte B, las zonales, y la C, lo que es el global, que vendría embarcando esto, pues, como es el nombre, la mayoría del planeta. Esto obviamente sin considerar lo que son los polos. Pues ya pasando con otros subtemas, vendríamos viendo lo que son los haces. El primero que nos topamos son los haces locales o zonales. Los haces más pequeños son los haces localizados, como lo mostramos en la figura, que es pues, la letra A y con ese pequeño circulito. Y después obviamente siguen los zonales. Eh, los localizados concentran su potencia en áreas geográficas muy pequeñas y en consecuencia suelen tener IRP mayores que los abarcan áreas mucho mayores, porque determinada la potencia de salida, se pueden concentrar más en un punto en específico. Los haces localizados, por contraparte, eh, eh, cubren menos del 10% de la superficie terrestre. Mientras mayor sea la frecuencia del hace de bajada, una vez puede ser enfocado
una más hacia una zona más pequeña. En general, la mayor parte de las huellas de banda de Q, que son los satélites, estos no cubren áreas continentales y completas y tienen cobertura geográfica más limitada en su contraparte de la banda C. Esto nos entiende que, pues, tener un conocimiento más detallado de lo que son las IRP local para poder recibir emisiones satelitales de banda Q. Posteriormente tenemos lo que son los haces hemisféricos. Aquí las antenas de enlace descendente hemisférico abarcan en forma característica hasta el 20% de la superficie terrestre, son un poco mayores a los dos anteriores. Y por consecuente tienen un IRP que va desde los 3 decibeles o 50% menores a las transmitidas por haces localizados que abarcan el 10% de la superficie terrestre. Luego tenemos lo que son los haces globales. Estos, pues, como su nombre lo indica, eh, la distribución de revisión de las antenas de cobertura mundial o son global. Tienen un ancho aproximadamente del 17%, de 17 grados. Y estos son capaces de abarcar hasta un 47, hasta un 42% de la superficie terrestre, que es la visual máxima de cualquier satélite geosíncrono. Los niveles de potencia son bastante menores en los haces globales que los localizados y los zonales o hemisféricos, y son necesariamente grandes platos de receptores para detectar en forma adecuada emisiones de video, audio y datos y otras señales. Ya dejando de lado lo que son los haces, porque estos son los 4 que se manejan, veníamos viendo lo que es el reuso. Cuando se llena una banda asignada de frecuencias, se puede obtener una capacidad adicional reusando el espectro de frecuencia. Si se aumenta el tamaño de una antena, esto nos va a ver si se aumenta la ganancia que puede generar esta antena, se reduce su ancho de banda. Así se puede dirigir distintos haces en las mismas frecuencias a distintas áreas geográficas de la Tierra. A eso se le llama como reuso de frecuencia. Otro método que se le conoce de reuso de la frecuencia es en la polarización dual. Es donde se transmiten señales de información hacia distintos receptores de Tierra usando la misma banda de frecuencias, tan solo con orientar sus polarizaciones electrónicamente ortogonales. Esto pues tenía siendo desfasando esta señal a un 90 grados. La polarización dual, a comparación de lo que es el reuso de frecuencia, es un poco menos efectivo. Esto debido a que la atmósfera terrestre tiene una tendencia a repolarizar una onda electromagnética que pasa por ella. El reuso no es más que otro método que en lo que nos ayuda es aumentar lo que es en nuestro ancho límite de la banda. Siguiente, por favor. Para concluir con esta presentación, eh, los satélites nos han ayudado bastante en lo que es en la comunicación. Tal vez en lo que es un punto de la comunicación de que lo más importante podemos pensar que es el emisor y el receptor. Y se puede tomar como un punto válido en el hecho de cuando tenemos la comunicación en lugares tan cortos, porque usualmente se hace por vía de cables o otros medios. Pero a la hora de tener una comunicación con diferentes partes de nuestro planeta, que son ya de un continente a otro, que son distancias exageradamente largas, los satélites toman lo que es una parte muy importante para poder hacer que la información llegue de una manera rápida y fácil de un lugar a otro. Y gracias a eso han tomado de demasiada importancia, incluso a tener empresas que realmente se dedican a colocar estos aparatos dentro de nuestra órbita. Siguiente, por favor. Y bien, profe, por nuestra parte, esto es todo. Aquí tenemos que son la diapositiva de referencias. Y pues no queda más que decir que muchas gracias por la atención, profe. Muchas gracias por su atención, profe.